Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 4:12, perdón, 4:1. Estamos en el tema llamados a ser cristianos maduros, y hoy es, si Dios quiere, la última parte final, la parte 4 de este estudio, donde tiene que ver que todas las personas que somos llamados en Cristo Jesús, todos los cristianos, tenemos el llamado de crecer en Cristo y ser maduros. No es una cosa si yo quiero, no es que el pastor, porque el pastor tiene un ministerio, fulanito tal. No, todas las personas estamos llamados a madurar en Cristo Jesús. Amén. Es su responsabilidad madurar en Cristo Jesús. No es la responsabilidad de Dios. Dios ya le dio todos los medios y todo lo que usted necesita para madurar. Puso maestros en las iglesias, no tan, sí hay, pero no los utilizan tanto los maestros en las iglesias hoy en día. Dios les dio maestros en las iglesias, Dios dio profetas, dio pastores, dio evangelistas. Dios puso mucha gente y ha puesto mucha gente para que usted crezca. Y aquí voy a hacer una aclaración: no toda persona que se pare en TikTok o redes sociales y te dé un versículo y que esto y que el otro y se ponga una enseñanza significa verdaderamente que sean personas puestas por Dios para enseñar, discipular. Por eso podrán hablar muy bonito. Hay personas que hablan muy bonito en redes sociales, la verdad, muy bonito, pero su vida no la conocemos. Habrá personas que hablan muy bonito y su vida también es muy buena, pero al final de cuentas Dios no nos llamó a seguir lo bonito, nunca. Pablo, dice la Biblia, que Pablo en presencia era rudo y áspero, y que pues la gente no lo estimaba tanto Pablo en presencia, pero por carta Pablo les ponía, ¿verdad? Y la gente decía: es que Pablo en presencia no nos llama la atención, nos ponga a nosotros predicador, pero por carta que bien predica. Entonces Dios no nos llamó a ser personas que digámoslo, que seamos donde las personas nos pueden decir: mira qué bonito habla. Si usted habla bonito y si usted puede prepararse mejor, hágalo, es parte de él, ¿ok? Pero yo tengo el llamado a hacerlo. Pero si usted, Dios no lo llamó a predicar, bueno, no quiero decir a predicar porque tú no se llamado a predicar, a enseñar o a evangelizar o algo, usted prepárese en el área que Dios le llamó, ¿ok? Ahora, Dios dice, la Biblia dice ahí, donde empezamos, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengámonos los hombres, los hombres refiriéndose a la creación humana, no hombre y mujer. No voy a pensar de que, no, yo soy mujer, yo no. ¿Ah? Por servidores de Cristo. ¿Usted qué es? Un servidor de Cristo, ¿ok? Si usted es un servidor de Cristo, usted no está a su disposición, está a la disposición de Cristo. Eso significa que usted tiene que tener una intimidad con Cristo para escuchar lo que su amo le quiere decir, ¿ok? Segundo, y administradores. ¿Qué significa que soy administrador? Pues que alguien me dejó un changarro y tengo que administrar las cositas que me pusieron en el changarro, ¿verdad? Es decir, yo tengo un tío que tiene una tienda allá en el pueblo de mi mamá, y pues una tiendita de pueblo donde llegan, no sé, 1000 productos y todo eso. Y le digo: tío, ¿cómo le haces para saberte todos los precios y todas las cosas? Porque allá no utilizan máquina, nomás de que 5 pesos de ese, 3 pesos del otro, y esto que el otro, y así, ¿verdad? ¿Cómo le haces y para saber lo que te queda y todo? Y me dice: no, mijo, ya pues son tantos años que ya sé lo que entra, lo que sale y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca te roban, ¿no? Esto que el otro. Me dijo: no, con la pura mirada yo sé, los que ya tantos años sabiendo que he pedido tantos de estos de frijoles, y con la mirada aquí ya sé que tiene que estar eso. Cuando la mirada se me baja aquí, es que tengo que pedir más. Entonces digo: no, tío, pues ya usted tiene muchos años. Y eso es en realidad
nosotros tenemos que saber administrar nuestros negocios bien, es decir, contarlo, ver los productos que nos faltan, todo ese tipo de cosas. Bueno, Dios nos está diciendo que nosotros debemos ser buenos administradores. ¿De qué? De los misterios de Dios. Nosotros no administramos un changarro, gracias a Dios. Administramos los misterios del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué son esos misterios? Los que revela su palabra. Es decir, nosotros administramos lo que Dios está hablando el día de hoy a las personas, para que las personas vengan, conozcan a Jesús, crezcan y sean maduras. ¿Se está dando cuenta que somos servidores y administradores? Si somos servidores es porque Dios nos dio la capacidad de servir, ¿ok? Si somos administradores es porque Dios nos dio la capacidad de administrar. Usted tiene que saber administrar su tiempo, su vida, para crecer en Cristo Jesús. Y si usted no está administrando bien su tiempo y su vida para crecer en Cristo Jesús, usted no está siendo buen administrador de lo que se le ha dado ahorita. Usted no puede llegar a administrar los misterios de Dios si usted no administra primero bien su vida, ¿ok? Por eso, dice el versículo 2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La Biblia dice: el que me fue fiel en lo poquito, me será en lo mucho. Si usted no sabe administrar su vida, usted no puede administrar los misterios de Dios. Lo primero que Dios quiere que administre es su vida. Por eso la primera parte que hablamos, ¿se acuerdan que hablamos en Efesios? No vayan para allá, pero ¿se acuerdan que hablamos en Efesios capítulo 5? Que ahí empezamos, Colosenses, empezamos en Colosenses 3. No vayan para allá, nomás lo va a tocar. ¿Se acuerdan que hablamos yo estoy Filipenses, perdón. En Colosenses 3, ¿se acuerdan que hablamos la vida antigua y la vida nueva? ¿Ok? Después de Colosenses, la segunda parte, nos fuimos a Efesios capítulo 5, creo que fue el 5, si no me equivoco, ¿verdad? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 17, la nueva vida en Cristo. Y después, la tercera parte, hablamos Efesios capítulo 5, donde dice: andad como hijos de luz. ¿Se da cuenta que dedicamos 3 partes a hablar a que usted tiene que ser buen administrador de su vida? ¿Se da cuenta? Ahora, usted tiene que pasar de ser un buen administrador de su vida a un buen administrador de los misterios de Dios. Y eso es donde vamos para allá. La parte 4 del día de hoy, Dios nos va a enseñar cuáles son los requisitos que Dios demanda para empezar a ser buenos administradores de los misterios de Dios. La madurez que tenemos que llegar para que Dios nos utilice. Déjenme decirles, si usted no llega a esa madurez, usted no puede ser utilizado por Dios. No porque Dios no quiera, sino porque usted es un flojo y un perezoso que no ha crecido en Cristo Jesús. Y usted no está siendo un buen administrador de Dios. Y si usted no es un buen administrador fiel, Dios no le va a dar nada. Acuérdese la parábola de los talentos, que dice: al que no hizo nada, se le quitará. A veces nos gusta ir a las iglesias y decirles: Dios te va a usar. Sí, Dios te va a usar, pero nos falta decirle la segunda parte: serle fiel a Dios en la administración que Dios te está dando, primero tu vida. Y cuando usted es fiel a Dios en su vida, usted empieza a serle fiel, a buscarle a Dios en los ministerios de Dios, en los misterios de Dios, ¿ok? He visto cientos de jóvenes y personas que llegan al Evangelio, tienen 4, 5, 6 meses y andan haciendo TikToks, videos y muchas cosas en redes sociales. Y luego se apartan del Señor porque no están firmes. Y mira, se apartó. Piensan que uno puede servirle al Señor sin ser buen administrador de su vida. Es imposible. Y déjenme decirles una cosa: no le voy a decir que Dios no está con ellos, pero Dios no los envió a hacer eso, que es diferente. No sé si me explico. Dios está con ellos porque están creciendo en Cristo, pero Dios no los envió a hacer tal cosa porque no han sido fieles en su vida privada. Primero uno tiene que aprender a ser fiel a Dios en su vida privada, donde nadie te ve, donde esos pensamientos nadie llega más que Dios, donde esos momentos de oscuridad, donde tú estás solo y puedes hacer lo malo. Cuando estoy a punto de gritarle a mi marido o mi esposa, dice, no, pero también es.
al niño. Estoy por tirar la chancla y me arrepiento, ¿verdad? Usted tiene que aprenderle a ser fiel a Dios en su vida privada. Usted tiene que saber a detener sus emociones, no como enseñan los psicólogos, a reprender no. Yo tengo que aprender a administrar mi vida emocional a través de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? No estoy reprimiendo emociones. Estoy manejando mis emociones a través de lo único que es capaz de cambiar mis emociones, que es el espíritu de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es viva y eficaz y penetra, ¿hasta dónde? Hasta el alma y el espíritu. Divide el alma y el espíritu. Es decir, la palabra de Dios llega a nuestra alma para controlar nuestras emociones a través de ella. ¿Sí me explico? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, lo más profundo que hay en tu corazón, la palabra de Dios llega, que es el espíritu, pero también el alma. ¿Ok? Entonces, a veces, siempre les he dicho, hay muchas iglesias en las que te va a decir, Dios te va a usar, y esas iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar que Dios va a hacer algo bueno en mi vida, y sí es verdad, pero se les olvida decir la segunda parte. ¿Y saben por qué no dicen la segunda parte? Porque se les vacían las iglesias. Nadie quiere escuchar 3 domingos que tú tienes que cambiar, que tú tienes que madurar, que tú tienes que en Cristo Jesús crecer, que tú tienes que esto. Nadie quiere escuchar. Que a mí me están diciendo toda la semana, pero Dios, eso es lo que dice su evangelio, y eso es lo que dicen las cartas. Las cartas no son cartas a nosotros. Si tú quieres, haz esto. Si tú quieres esto, si tú quieres el otro, Dios te va a prosperar. Las cartas no son hechas cartas para que nosotros digamos, ay, Dios me va a prosperar. No, señores, la prosperidad es una consecuencia de estar en Cristo. ¿Me explico? Yo no me enfoco en la prosperidad, no porque no la predique, y la creo bastante, pero es una consecuencia de estar en Cristo. Es decir, es un paquete de beneficios al ser contratado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me explico? Al yo darle mi vida a Cristo y hacerle fiel, yo estoy creyendo que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Se dan cuenta? Al yo estar siguiendo lo que Él habla a mi corazón, yo estoy creyendo que Él se está ocupando por mí para prosperarme. Amén. ¿Sí me explico? Pero si yo no tengo lo primero, yo no puedo obtener lo segundo. A muchas iglesias se les enseña que usted va a prosperar y que usted que esto, que el otro, y están más enfocadas en hacer negocio, en hacer dinero, en hacer esto. Dios no nos mandó a hacer dinero, Dios no nos mandó a hacer negocios. Dios nos mandó a enfocarnos al reino de Dios. Esta vida no fue hecha para que la vivamos, para que nosotros queramos, sino que esta vida fue hecha para vivirla para Él, y nos da momentos para disfrutar la vida, que es diferente. Porque esta no es la vida. ¿Cómo usted va a pensar que Dios le ha dado esta vida para que la disfrute cuando no es la vida? ¿En qué cabeza cabe? Esta vida se va a acabar. Me refiero a este mundo y la vida de este mundo. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la vida? Para que usted lo conozca a Él, decida obedecerle, y sabe que su obediencia va a determinar la posición que usted tenga en la vida siguiente. Usted le tiene que ser fiel a Dios. Usted tiene que aprender a crecer en Cristo Jesús. Dios, se lo voy a poner de esta manera que muchas iglesias no se lo enseñan. Dios demanda que usted sea fiel. No es si usted quiere. Dios demanda que usted aprenda a serle fiel. No es, ay, por favor, es que Dios me entiende. Sí, Dios lo entiende, pero también Dios demanda. Así como su mamá no espera que esté 3 años en primero de primaria y usted tenga 15 años y todavía en primero de primaria. Es que mi hijito no entiende. Y el niño ahí en primero de primaria. No. Dios demanda que nosotros seamos fieles en todo lo que nos ha dado. Y esta vida no nos la dio para disfrutarla como nosotros queramos, sino que esta vida nos lo dio para conocerlo y ser quien Él quiere que nosotros seamos. Y nos da momentos en la vida para que nosotros podamos disfrutarla dentro de los límites que Él nos ha diseñado. ¿Amén?
Pero nuestro mayor principal objetivo, Dios no quiere que usted trabaje y tenga mucho dinero para usted. La Biblia dice que eso va a pasar. ¿Y su dinero qué iba a quedar? La Biblia dice que Él quiere que lo conozca. Fíjense lo que leímos. Él quiere que todos los hombres le seamos fieles y lo conozcamos y somos servidores de Él. ¿Me explico? Y hoy vamos a entender el siguiente paso. El primer paso fue enfocado en nuestra vida. ¿Dónde fue el primer mayordomía? En nuestra vida. ¿Dónde tuvimos que serle fiel primero a Dios? Si Dios no nos puede utilizar, en nuestra vida privada. Por eso tardamos tres partes, 3 domingos hablando de eso. Vuelvo a repetir, vaya a una iglesia, nadie le aguanta todo eso, donde usted le está diciendo deje esto, aquello, lo otro. Pero sin esas 3 partes no puede haber lo siguiente que vamos a entender y que Dios nos quiere utilizar. Amén. Vamos a abrir en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 y ahí empezamos. 1 Timoteo capítulo 3. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Gloria a Dios. Ok. Fíjense, mi Biblia dice requisitos del obispado. Obispo. ¿Sabe qué significa eso? Quite la palabra obispo. Líderes. Ahora se requiere que todos los hombres sean buenos administradores de los misterios de Dios. Esta palabra se refiere que estos son los requisitos de aquellas personas que han alcanzado la madurez y que usted está siendo responsable y te está diciendo, si tienes estos requisitos es porque ya estás en el punto de liderazgo que yo necesito para usarte. Si no, no te puedo utilizar. Y lo vamos a ver en 1 Timoteo y 2 Timoteo. No está hablando solamente para el pastor Adrián no, es que eso es para el pastor Adrián que está ahí, o para el pastor este o para el otro. No, señores, está hablando de que todas las personas en Cristo tienen que crecer a esta madurez, y este tiene que ser nuestro perfil, en donde, Señor, quiero servirte. Chécate este perfil. ¿Lo tengo? No. Entonces tengo que seguir esforzándome para prepararme, para seguir adelante con Cristo y llegar a ese punto. Si no, Dios, no es que no pueda, pero no voy a aprenderle a ser fiel a Dios. Y si no le puedo ser fiel a Dios en mi vida privada, no le puedo ser fiel a Dios en los misterios de Dios. Fíjense lo que dice ahí. Vamos a orar rápido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos la revele en el nombre de Jesús. Capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿ok? Versículo 1. Palabra fiel. ¿Qué dice? Palabra fiel. Primero, es verdad lo que le estoy diciendo, dice Pablo. Vamos a seguir. Si alguno anhela, te está dando cuenta que abre. Dice, si alguno anhela. Es decir, tenemos que llegar a anhelar nosotros. Si alguno anhela obispado, que es decir, el liderazgo o la madurez, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer. Muchas personas piensan que nomás te puedes casar una vez, que si te casas 2 veces, porque aquí dice marido de una sola mujer. No está hablando de eso. Está diciendo que no seas, ¿cómo se dice? Polígamo. Que no seas Willo, es otra palabra. Polígamo, que no seas polígamo. ¿Ok? Dice ahí, lo dice. Pero es necesario que el obispo o el líder sea irreprensible. ¿Te estás dando cuenta que la persona madura en Cristo tiene que ser irreprensible? Marido de una sola mujer. Tiene que tener una sola mujer. Parece sobrio. ¿Sí me están dando cuenta? Ya vale el otro, para que te vayas preparando. Aquí les digo a las personas, no significa, como le digo, siempre me han dicho, pastor, tomar una cerveza es pecado. No es pecado tomar, lo que es pecado es el emborrachamiento. Mi mamá se emborracha con una cerveza, entonces ella si toma una cerveza sí es pecado. ¿Me explico? Mi mamá siempre se toma media cerveza y cuando llega a un restaurante se toma media cerveza y la deja. ¿Por qué la deja? Dice, porque más de eso me pongo borracha, dice. Entonces yo nomás le doy 2 traguitos, dice mi mamá, y listo.
y ya. No siempre, de vez en cuando. Entonces, el tomar no es pecado. Lo que viene aquí, de hecho más adelante dice, no dados al mucho vino, ¿ok? Fíjense lo que dice ahí. Dice ahí, ahora también, no toda bebida es verdaderamente bebida. Por ejemplo, hay muchos hoy en día que son puro alcohol, que eso es diferente, ¿ok? No estoy hablando de las bebidas actuales, estamos hablando aquí del vino, ¿verdad? Del vino, más que nada, no estoy hablando de que hoy, no, pues es que el pastor dijo que me puede echar un vaso de ron, no, el ron está quién sabe cuántos grados y cosas de esas, ¿verdad? Pero bueno, sobrio, prudente, se está dando cuenta de la palabra prudente, decoroso. ¿Cómo dice en su Biblia? Ahí, otra versión que tenga. Debe de tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. A ver, lee el 2, pero es necesario que... Lo dice, por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. ¿Se está dando cuenta? Aquí dice líder de la iglesia, por esta razón un líder de la iglesia. Líder de la iglesia. Debe saber tener dominio propio, saber controlar sus emociones, saber controlar su cuerpo, saber controlar sus acciones, que el vino no me domine. ¿Sí me explico? Que las cosas que tengo límite no me dominen. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No me dejaré, ¿qué dice? Dominar por ninguna cosa. Dice Pablo, yo puedo correr a 100 kilómetros, pero si corro 101, el policía me va a parar. ¿Yo puedo correr 100? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el límite. ¿Me van a dar una infracción? No, porque estoy corriendo el límite, ¿ok? Pero no me voy a dejar dominar por eso. Es decir, no siempre voy a estar corriendo al 100. ¿Me explico lo que está diciendo Pablo? Lo que usted tiene que entender es que Pablo está hablando y está hablando ahí, está diciendo que nosotros tenemos que aprender a dominar nuestras vidas. Si usted es una persona que no aprende a dominar su vida, entonces Dios no lo va a utilizar. No porque Dios no quiera, sino porque usted no ha aprendido a dominarse en esa parte, en parte de su vida, ¿ok? Dice, aquí en mi Biblia dice, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué más dice ahí? Debe tener... Fíjense, debe ser fiel a su mujer. Aquí dice una sola mujer. Debe ser fiel a su mujer. ¿Se está dando cuenta la fidelidad? Qué bueno que regresamos a ese punto porque Dios me lo estaba hablando, me está diciendo. ¿Saben cuál es el nuevo balcón de David para ver a Betsabé hoy en día? Las redes sociales. Usted ve por redes sociales a una mujer y la empieza a ver, y la empieza a ver, y su mente se cautiva. Un morro. Pero aquí dice que nada más el pastor. No, los que desean liderazgo, y todos necesitamos liderazgo, ser líderes. Amén. Amén. Luego salvamos, Vamos a No, dice que no nos salvamos de que la pedrada también cae, dice. Entonces, se está dando cuenta que usted tiene que aprender a ser fiel, no solamente a la mujer al hombre. ¿Ok? Tiene que aprenderle a ser fiel. ¿Ok? Usted tiene que aprender a ser fiel a su cónyuge en todo lo que haga. ¿Ok? Después dice que usted tiene que tener dominio propio. Después, ¿qué más dice? Vivir sabiamente y con buena reputación. Fíjense, vivir sabiamente. ¿Sabe lo que significa vivir sabiamente? La sabiduría viene a leer la palabra de Dios. La sabiduría, se los he dicho muchas veces. ¿Saben qué significa sabiduría? Sabiduría es aprender a ver la vida como Dios la hizo, la creó, para vivir bajo esa sabiduría de Dios. Y cuando yo vivo bajo la sabiduría de Dios, cuando yo comprendo cómo Dios hizo la vida, entonces yo tengo temor de Dios, porque no me quiero salir de eso. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Se están dando cuenta? Entonces, sabiduría es aprender a ver la vida, gloria a Dios, como Dios la creó. Entonces usted tiene que aprender a vivir la vida como Dios diseñó la vida. Si usted no sabe la sabiduría es porque usted no está leyendo la palabra de Dios. Y si usted no está leyendo la palabra de Dios, es lo que te está diciendo ahí, entonces no puede vivir sabiamente. Lo que te está diciendo ahí rápidamente, te está diciendo es una persona que tiene que aprender a leer la Biblia. ¿Ok? ¿Qué más sigue? Y tener una buena reputación. Tener una buena reputación. ¿Se da cuenta que la buena reputación es esencial? Aquí en mi Biblia dice ser hospedador. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar.
¿Se está dando cuenta? Usted tiene que abrirle las puertas de su casa a las personas para que las personas vengan. Antes era necesario porque no había hoteles y había muy pocas cosas. A lo mejor hoy en día no es tan necesario como que déjame te abro las puertas de mi casa y aquí es todo. Pero lo que significa es que usted esté abierto a servir a las personas que lo necesitan, ¿ok? Significa que usted vaya, no le estoy diciendo que vaya los jueves a Luces, pero significa que usted vaya y haga algo como lo que hacemos en Luces. Significa que usted vaya a los hospitales, vaya con los enfermos, vaya con las personas necesitadas, con las personas de la calle, vaya con los niños y haga algo, que usted tenga buena reputación, que digan, esa persona es un buen hombre de Dios o una buena mujer de Dios, porque sirve a las personas. ¿Sí se están dando cuenta? Y lo que dice ahí, hospedador, y apto para enseñar. Usted no puede ser apto para enseñar si usted no se mete a estudiar la palabra de Dios. Por eso les digo que una persona que tiene 6, 7, 8 meses y quiere enseñar la palabra de Dios y quiere tomar esos puestos de liderazgo, es imposible. Una persona que tiene 6 meses es imposible que conozca la palabra de Dios. Pastor, es que yo la leo todos los días 8 horas, no importa. Qué bueno que la lees 8 horas, me da mucho gusto, sigue así. Y en 1, 2, 3 años la vas a comprender más y más. Yo he predicado cosas tengo 23 años, voy para 23 años en el Señor, 22, no recuerdo, creo que voy a cumplir 22. He predicado cosas que cuando tenía 3 años, y luego cuando a los 5 años me arrepentí de haber predicado las cosas que predicaba hace 3 años porque mi conocimiento creció. Y después a los 5, a los 10, me arrepentí de cosas que predicaba a los 10, no por malas, sino porque mi entendimiento era menor. ¿Me explico? Y hoy muchas veces me he arrepentido de otras cosas que he predicado anteriormente porque mi entendimiento ha ido creciendo. Pero soy una persona que me ha dado fielmente a las Escrituras, a estudiar. Todavía me falta mucho más, quisiera dedicarle más tiempo, sí, y a veces tengo todo el tiempo y no lo hago. ¿Por qué? Porque somos humanos y batallamos con ese tipo de cosas, ¿ok? Pero el chiste es seguir adelante, seguir buscando el rostro del Señor y seguir moviéndonos hacia adelante. Pero si usted no es una persona apta para enseñar, entonces usted no califica para esto. Usted se tiene que meter a estudiar la palabra de Dios. Con esto voy a hacer un paréntesis. No estamos hablando de predicar. Predicar es otra cosa diferente. Aquí lo que estamos hablando es un cristiano maduro al que se está preparando porque está creyendo que Dios lo va a utilizar para hacer algo con su vida, ¿ok? En el Inter no significa que no pueda predicar. Claro que puedo predicar, pero predicar no es enseñar. Predicar es hablarles de la palabra de Dios. Tú le puedes decir a una persona, mira qué bonito la palabra de Dios, a mí la palabra de Dios me trajo paz, mira que esto y que el otro, etc. Usted sí le puede decir eso a las personas, eso es predicar. Usted puede ir con las personas y decirles, a mí Dios me cambió la vida, etc. Es un testimonio, eso sí se puede hacer. Lo que le estoy diciendo es que si usted no está preparado, no tiene estos requisitos, Dios no lo va a utilizar más adelante en su vida y usted siempre se va a sentir apagado en su vida, como que algo le falta. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiere utilizar y usted es la persona que no se está preparando para llegar a ese punto. Amén. Dice ahí, versículo 3, no dado el vino. ¿Se está dando cuenta? No dado el vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Puedes leerlo en esa Biblia, por favor? No debe emborracharse ni ser violento. Ahí, vamos a parar. No emborracharse. Se da cuenta que una copa de vino no emborracha, no es que sea mi mamá. Entonces, no está hablando de no tomar, está hablando de no emborracharse, ¿ok? Pero como dijo Pablo, es mejor no tomar, pues no tome, ¿verdad? Así de sencillo. Listo, se acabó. Si usted es alcohólico, era alcohólico y tiene problemas, y es que con eso pues, no, aléjese mejor de eso, salga corriendo lo más pronto posible, ¿ok? Y luego dice, no dado el vino, no emborracharse. Y luego dice que Y ser violento. ni ser violentos. ¿Se está dando cuenta? No podemos ser violentos. ¿Por qué? Porque controlamos nuestras emociones y controlamos cuando alguien nos dice algo. Y eso va también mucho para las mujeres cuando se enojan con sus maridos, ¿no? Con sus hijos. Tenemos que aprender a no ser violentos, ¿ok? Eso quiere decir que el marido tampoco puede golpear a su mujer, ¿ok? Cuando el marido es marido, Y lo golpea a la mujer, tampoco la mujer al marido. ¿Qué dice no pendenciero? ¿Lo que dice? Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero.
¿Se da cuenta? Aquí dice, no codicioso de ganancias deshonestas, ni amar el dinero. Un buen administrador, una persona que está creciendo en Cristo Jesús, no debe amar el dinero. He conocido muchas personas que por X o Y razón aman más al dinero que a Dios. He conocido pastores que no predican la verdad tan a fondo por amar más al dinero. He conocido ministerios que se enganchan con temas políticos por el dinero y luego le deben favores al gobierno y ahí están y cosas de esas. He conocido muchas personas que han amado más al dinero y viene una persona que es pecadora, le da dinero y la persona empieza a orar por él y cuando la persona lo necesite, pues ahí estoy, pero le digo puras cosas bonitas para que me dé dinero, ¿verdad? He conocido muchas personas que no les interesa su vida, solamente que dejen su dinero. Así hay pastores. Pregúntale a Sergio el que le dijo, ¿quién dejó 20 pesos? No voy a decir porque después quemamos. Pero bueno, es un testimonio que Sergio tiene por ahí. Pero hay personas que aman más el dinero que servir a Dios. Amén. Lo dice ahí. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten. No. En el versículo 3 dice. No deben de buscar pleitos y amar dinero. Deben de ser amables. Deben ser amables, ¿y luego? No deben buscar pleitos y amar dinero. Y Ok. el 4 ya dice. Ok, es que aquí dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, eso ya lo hablamos. Amable, tenemos que ser amable con las personas. Una persona se distingue en Cristo por su amabilidad. Apacible y no avaro. ¿Se da cuenta que también nosotros no tenemos que amar el dinero? Yo les he dicho, cuando ustedes tengan un dinero que Dios ha puesto en su corazón dar, como dice en Corintios, denlo. No amen su dinero, denlo. Den sus ofrendas. Como siempre les digo, no me gusta llamarle el diezmo porque la gente piensa que es el diezmo de la vieja ley, pero yo les digo el diezmo en fe. ¿Qué significa el diezmo en fe? Ver lo que Abraham hizo y como Abraham lo dio y darlo de esa misma manera. En fe, creyéndole a Dios, ¿ok? No es un diezmo, sino es como siempre les digo a las personas que Dios le dio, Abraham le dio a Melquisedec, ¿ok? Entonces, si Dios le pide dinero, hágalo, délo, no ame su dinero. Dios le va a dar para atrás, Dios le va a prosperar. La Biblia dice que cuando usted da con gozo, Dios le devuelve a usted. Amén. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo dice esa Biblia? Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Se está dando cuenta? Usted tiene que aprender a gobernar su casa, sea hombre, sea mujer. Usted tiene que gobernar su casa, que sus hijos lo respeten y no le falten al respeto. ¿Está entendiendo que tenemos una tarea nosotros que hacer en nuestra casa? Para llegar a ese punto, usted le tiene que dedicar tiempo a su familia. Para llegar a que sus hijos lo respeten y usted gobierne bien su casa, usted no puede irse todo el día y esperar que a las 8 de la noche regresar y esperar que sus hijos lo respeten. No puede. Usted no puede tener 2 o 3 semanas sin pasar tiempo con su cónyuge o sin sus hijos, donde usted puede pasar tiempo enseñándoles principios de la palabra de Dios. No puede. Los hijos no lo van a respetar y no van a creer. Usted no puede gobernar su casa si usted no aprende a pasar tiempo leyéndoles la Biblia, orando en casa. Es importante que usted aprenda a leer la Biblia, que la gente, los hijos lo vean y que le digan, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy leyendo la Biblia. ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy orando. Vamos a orar, hijo. ¿Por qué, papá? Porque tenemos un problema familiar y lo vamos a resolver orando y no preocupándonos. ¿Sí me explico? Todos esos principios es importante que usted le vaya enseñando a sus hijos. Y cuando usted le enseña eso a sus hijos, usted lo está gobernando bien. Es decir, este versículo no, pues que mis hijos me respetan. No está hablando nada más del respeto, sino que está hablando de la enseñanza que hay abajo, la estructura del hogar. Está enseñando que hay que aprender la estructura del hogar. Hay que aprender que con esa estructura yo tengo que crear momentos para enseñarles a mi cónyuge y a mis familiares y todas las personas la palabra de Dios. Amén. Dice versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se está dando cuenta? Y la iglesia, como dijo Estefanía hace ratito, no es un lugar. No le está diciendo que Dios te va a poner una iglesia. No, está hablando de las personas en Cristo.
Está hablando, ¿cómo tú crees que Dios, si tú no sabes gobernar tu casa, cómo tú crees que Dios te va a dar las personas? No puedes. Es un principio bíblico, tanto como padres y como hijos, aprender a ser gobernados por padres cristianos. Y si no estoy en esa etapa, es un principio bíblico, yo como padre, enseñar a mis hijos y empezar a que mis hijos sean gobernados con la palabra de Dios. Había un señor que decía, ¿usted no batalla que sus hijos vayan a la iglesia? No, porque no es opción, no es opción. Yo me levanto todos los domingos y mis hijos saben que el domingo es para ir a la iglesia, para adorar a Dios, y vamos. No me preguntan, papá, es que va a haber un partido, ni esto y que lo otro. Ellos saben desde chiquitos que domingo es para el Señor. Ellos saben que esto es así y así y así, porque les he enseñado. No batallo yo nada de ellos porque les he enseñado principios. Y les he enseñado que esto es para esto y esto es para lo otro. Entonces, nosotros debemos de aprender. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Puede leerlo para que ustedes entiendan la palabra neófito? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Se está dando cuenta? ¿Cuántos de esos conocen en redes sociales? ¿Cuántos de esos conocen? Es lo que les estoy hablando. Al principio parecía que no hacía sentido. Me pueden decir, no, pastor, pero es que yo he visto que el Dios, aquí la Biblia lo dice bien claro. No puede ser una persona que está al frente de la iglesia, y vuelvo a repetir, la iglesia no es un edificio, al frente de personas que estén ministrando 300, 400, 200, 150 personas a través de redes sociales, cuando es un neófito, un recién convertido. También se refiere a una persona sin conocimiento de la palabra de Dios. Una persona sin conocimiento de la palabra de Dios. No puede, porque va a caer en la condenación del diablo. ¿Y cuántas personas hemos visto así? Le voy a poner ejemplo. ¿Cuántos artistas usted ha visto que se han convertido a Cristo Jesús y ahí enseñan lo que quieren? Una cosa es que el artista diga, me he convertido a Cristo Jesús, vayan a la iglesia, busquen a Dios, lean la Biblia, eso es perfecto. Él está hablando, mi vida cambió, etcétera, etcétera. Pero he visto artistas y personas influyentes que se ponen a enseñar a la iglesia, a predicar, a enseñar, a la iglesia. Y eso es lo que está mal. Un neófito no puede ser una persona que pueda enseñar a las personas. Un nuevo creyente no es una persona que esté apta. ¿Se está dando cuenta de los requisitos de Dios? A veces decimos, no, es que son legalistas. No somos, esto no es legalismo. Esto Dios te está diciendo, este es el perfil que yo quiero porque necesitas ser fiel. Porque la iglesia está llena de personas infieles que no se preparan. Y yo quiero que ustedes se preparen porque quiero utilizarlos. Ahorita voy a terminar con otro versículo que está más adelante y se van a dar cuenta que Dios dice, el que se limpie de estas cosas será utilizado por mí. Amén. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en el desacrédito del lazo del diablo. Se está dando cuenta que nuestro testimonio tiene que ser también con nuestros vecinos, las personas que trabajan con nosotros. Es decir, el buen nombre de Cristo Jesús no es algo que tenga que ser imitado solamente en la iglesia, sino que lo tengo que transportar no solamente a mi casa, sino a mi trabajo, a mi vida diaria. ¿Sí me explico? Si la persona no sabe que yo soy cristiano, algo está mal en mí. Si la persona no sabe que yo soy cristiano, algo está mal. Oye, ¿por qué te pones, siempre que vamos a comer, por qué das gracias? Oye, ¿por qué siempre que hay un problema, por qué te pones a orar? ¿Sí me explico? Decía un amigo una vez, que cuando se convirtió cristiano, que su vida fue tan radical, que todas las personas lo veían, y que después de un cierto tiempo, como de un año, que nadie le creía, hasta que después le fueron creyendo, le llegaban peticiones por correo. Oiga, tengo un problema, ¿puede orar por mí? Correos empresariales, dentro de la empresa, ¿puede orar por mí? Ah, caray, pues sí, soy fulanito del departamento tal. Es que me dijeron que usted oró la vez pasada por tal persona y tal persona no la corrieron. Y así fue corriendo el chisme. Y él dijo, ay Señor, pues gracias. Y que esto y que lo otro. Y él empezó ahí un ministerio de oración. Entonces oraba por las personas. Hasta que vino Recursos Humanos y le dijo, ya no. Él siguió ahí adelante, amén.
Ok, ¿están entendiendo lo que leímos? Estos son los requisitos. Esto es una fotografía, si usted quiere aplicar para un perfil de Dios, que todo cristiano tiene que hacerlo. Debe ser nuestro anhelo, crecer esa estatura para que Dios me utilice. Y esto es el requisito para que Dios nos utilice. No soy legalista, lo que menos tengo es ser legalista. Lo que menos tengo es decir, tú no, tú sí, tú no, ¿por qué? Por esto que el otro. No, es que Dios puede utilizar a cualquiera. No, no estamos hablando que Dios no puede utilizar a cualquiera. Dios puede utilizar a cualquiera un momento. Pero para que Dios llegue a utilizar su vida completa, no es un momento. Usted tiene que aprender a serle fiel en lo poco. Y para aprenderle fiel en lo poco, usted le va aprendiendo, y le está dando más, y usted está creciendo como estos dicen. Vamos a la segunda carta de Timoteo para que veamos, y ya con eso cerramos. Pueden ver el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 26 si nos da tiempo, y ahí cerramos. ¿Ok? Segunda de Timoteo. Mi Biblia dice, un obrero aprobado. ¿Se está dando cuenta que un obrero aprobado es cualquier persona que viene a Cristo Jesús? Todos somos, ¿qué leímos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2? Que todos somos servidores de Cristo Jesús y administramos sus misterios, ¿ok? Entonces yo tengo que probarme, tengo que ser un obrero aprobado por Dios. No por mí ni por mi pastor, sino por Dios. ¿Y cómo, pastor, pero cómo Dios me va a aprobar? Lea lo que leímos. Los 3 capítulos anteriores, la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Y usted va a aprender que es un obrero aprobado por Dios. No por el pastor, no por nadie, sino por Dios. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Primer punto. ¿Cómo me debo presentar como Dios? Más bien Pablo está diciendo, procura con diligencia. ¿Sabe qué significa diligencia? Poner toda la atención, poner todo lo que está en mí, el tiempo, esfuerzo, recursos. Si usted tiene la oportunidad hoy económicamente de ir a un buen seminario, a un buen simposio o un buen evento que van a hacer donde viene una persona que verdaderamente usted sabe que esa persona, por ejemplo, si viene el pastor David Ormachea a México, que lo conozco de hace años, yo iría a verlo en cualquier lugar, porque conozco su ministerio de hace años. Pero si viene, es que viene el profeta tal y que no sé qué, yo lo más probable es que no gastaría ni un peso en ese profeta que no conozco. Solamente una vez lo he hecho y fue porque sentí en mi corazón que Dios me hablaba. Si Dios le habla, hágalo. Que fue con la profeta Esther Aguarrón. Y Dios me habló y me dijo, ve, fui. Ahí sí usted ore y vaya. Pero si nomás porque alguien dice y Dios no me dice nada, no voy, yo no voy. Yo tengo personas que he seguido, no de 2, 3 meses ni de un año. De 15, 20 años. El David Pastor Ormachea vino a Monterrey en 2010. Y a la iglesia que fue, es una iglesia conservadora, que no les gusta que hablen mucho de diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, en esa iglesia no permiten mucho hablar un poquito más del sexo, un poquito más hablar de temas más que puedan traer ese tipo de controversias. ¿No quieren hablar de sexo? Matrimonial y eso no, ni con los jóvenes. Son más de que tienes un problema, Dios te va a prosperar. Y mira lo que hizo acá. Porque está muy enfocada a católicos que estén saliendo del catolicismo para traerlos ahí, están enfocados en eso. Entonces, pues yo le digo, pues entonces no es una iglesia, no es una iglesia, son eventos de evangelización. Y tiene una iglesia enorme, muy grande, y hacen eventos de evangelización, porque no enseñan la palabra de Dios, hacen puro evento de evangelización, le hablan siempre al más de la mitad es inconverso, y está ahí por un tiempo y todo. Bueno, fue ese pastor, les habló una vez duramente, porque yo sé cómo habla ese pastor, yo lo seguí en la cárcel, cuando yo me convertí a Cristo Jesús, fue una de las primeras personas que oí todos los días en la radio, y tenía un programa los miércoles, y luego tenía otros programas entre semana, pero otros programas eran de media hora, pero el programa fuerte era el miércoles. Yo con miércoles me encerraba en mi cuarto para escuchar la predicación a las 10, 11 de la noche, no recuerdo, para escuchar su predicación de 1 hora, y estaba ahí porque me encantaba ese predicador. Como fui creciendo, salí de la cárcel, empecé a investigar más de ese predicador. Hoy llevo leído más de 15 a cuántos libros, más vistos
en YouTube tiene más de 500, no, yo creo que tiene 1000 enseñanzas, todo muy enfocado, él muy enfocado a la familia y todo ese tipo de cosas. Entonces cuando vino a Monterrey, él empezó a hablar de ciertas cosas duras para la familia, porque no les gusta que les hablen duro, a la familia, al esposo, y nunca más lo volvieron. Yo hice todo lo posible para ir, fuimos y todo, estuvo muy padre, todo, lo saludé de mano y le dije mi testimonio, que yo lo escuchaba en la cárcel, de tal, me abrazó, le he mandado ofrendas personalmente a él también, porque él tiene un ministerio online muy padre, y he seguido su vida ministerial. A él sí pagaría por ir a verlo, porque lo he seguido y lo he comprendido y he entendido que es un gran hombre de Dios que enseña verdaderamente para Dios. Entonces viene un pastor tal, fulanito tal, pues no aprenda a salir corriendo, ¿ok? Porque no todos. Hay muchos, hoy en día están llenos de congresos, la gloria de Dios va a caer sobre ti, y yo me les quedo, un cristiano verdadero no cree esas cosas. La gloria de Dios no va a caer sobre mí, no estoy en el Viejo Testamento, estoy en el Nuevo Testamento, donde la gloria de Dios está dentro de mí. Yo no necesito que la gloria de Dios caiga sobre mí, necesito vivir la vida en Cristo, porque la gloria está dentro de mí en Cristo, y necesito pasar momentos de intimidad con Cristo. Yo no necesito ir a un lugar para que me diga la gloria de Dios, Dios te va a utilizar. Yo no necesito un lugar para que me diga que Dios me va a utilizar. Dios me va a utilizar, pero yo me tengo que preparar. Lo que falta es enseñarle a la gente cómo Dios te va a utilizar, y que si vas a un lugar donde Dios te dice que Dios te va a preparar, te apuesto que si van 1000 personas, solamente 10 se meten enfocadas en decirle, ¿y cómo me va a utilizar? ¿Con quién voy? Las otras 990 personas no les interesa más prepararse para Cristo. He visto cientos de eventos así, pero si te cobran 1000, 1500, te cobran mucho dinero. Y el pastor, como ese video que les mandé, deje su ofrenda aquí adelante y Dios le va. Todo eso es lo que hablamos, pastores deshonestos. ¿Me explico? Fíjense lo que dice ahí, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Evite las palabras profanas y malas palabrerías. Chicos, tranquilos ahí con los costales. Vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Se está dando cuenta que Dios le dice que usted tiene que cuidar su forma de hablar, que usted ya no puede decir malas palabras, que usted tiene que empezar a hablar bien. Cuide más, porque si usted sigue hablando eso, conduce más y más a la impiedad. Se da cuenta que conducir es como cuando va un carro, usted va de copiloto. Sus malas palabras lo están llevando a la maldad, aunque usted no quiera. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son himoneo y filisteo. Bueno, ahí está la otra cosa. Vamos al versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo estos sellos. Fíjense lo que Dios le está hablando hoy en día a las personas. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se está dando cuenta que está diciendo el apóstol Pablo, y le está diciendo a Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Es decir, aquella persona que Dios lo conoce se ha apartado de la impiedad. No porque debo, sino porque he aprendido a amar a Dios. Y porque amo a Dios, me he apartado de la impiedad. Pastor, ¿a poco usted no tiene ganas de drogarse? Todos los días quiero drogarme, porque conocí lo que es la droga. Pero por amor a Dios, no lo hago. ¿A poco si usted no prueba una Coca-Cola, no me va a decir que no tiene ganas de otra? ¿Está entendiendo? El que prueba la droga, el que prueba algo que es adictivo, lógicamente tiene ganas de. ¿Me explico? Pero no lo hago, porque he aprendido a crecer en Cristo, a sujetar mi cuerpo y a no hacerlo, y a no pensar en eso. Y he aprendido a sustituir esos pensamientos por los pensamientos que Dios tiene para mí. ¿Se está entendiendo? Dice la Biblia, el Señor conoce a los que son suyos, apártese de iniquidad. Se da cuenta que Dios no va a hacer nada para apartarlo de la iniquidad, porque Dios ya hizo todas las cosas para apartarlo de la iniquidad. Es usted el que tiene que tomar la firme decisión, y cuando usted toma la firme decisión de apartarse de ese mal, Dios le da la fortaleza para que salga corriendo de eso, que es mal. Quiero que entienda, Dios lo quiere utilizar, pero Dios no lo va a utilizar si usted no se aparta de iniquidad. Fíjese lo que dice ahí,
Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta los requisitos que Dios demanda? Tardamos 4 episodios, 4 domingos en enseñarle cómo vivir cristianamente para que Dios lo utilice. Y aquí está diciendo bien claramente, si alguno se limpia de todo esto, será un instrumento. ¿Se está dando cuenta que no es Dios y no es el tiempo? Dios ya le dio todos los medios para que usted se limpie. Es decir, Dios ya le dijo de qué se tiene que estar apartando, y usted tiene que estar aprendiendo a tomar decisiones para dejar las cosas malas. Y cuando usted toma esas decisiones, usted se está apartando. Y cuando usted se está apartando y está caminando en Cristo Jesús, por lo que dice la palabra de Dios, usted está creciendo y está siendo maduro, y usted está en el lugar correcto para ser utilizado por Dios. Tengan mucho cuidado las personas nuevas que salen y empiezan a predicar y enseñar y enseñar. Dice ahí, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Y lo dice ahí, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Se está dando cuenta? El siervo del Señor tiene que aprender a enseñar, no es de la noche a la mañana. Sufridos, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Se está dando cuenta que Dios quiere utilizar su vida para rescatar personas, pero es usted mismo el que no se deja? Señor, utilízame. Límpiate, crece, sé maduro en Cristo Jesús, y te voy a utilizar para sacar personas de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. No es que el Señor no me utiliza, es que el Señor no dice, es que tú no te quieres preparar. Amén. Con esto finalizamos la 4ª parte que habla de cómo ser cristianos maduros en Cristo Jesús. Espero que Dios le haya mostrado y le haya enseñado a través de los 3 domingos anteriores y que nuestra vida con Cristo Jesús es una vida que tenemos que aprender a ser fieles en el Señor, que tenemos que madurar paso a paso, pero que sobre todo el Señor quiere usar nuestras vidas y no depende de Dios. Dios ya lo hizo todo, depende de que usted sea un buen y fiel administrador, primero de su vida y segundo de los misterios que Dios nos ha dado en su palabra para sacar a las personas de las tinieblas a la luz. Amén. Amén. Que Dios me los prospere en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Primeramente te pedimos perdón si no hemos crecido, Señor, como tu palabra lo demanda. Perdónanos si no hemos sido fieles administradores de los misterios de Dios y de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si no nos hemos responsabilizado, Señor, por crecer en Cristo Jesús y ser maduros. Hoy, Señor, te pido que me perdones y me laves con la sangre de Cristo Jesús, pero también te pido que me enseñes, Señor, a crecer en Cristo Jesús, a ser responsable, Señor, con lo que me has dado en mi vida, porque sé que me vas a utilizar y que me quieres utilizar, y sé, Señor, que quieres utilizarme para sacar a tantas personas de las tinieblas para que se conviertan a Cristo Jesús. Y Señor, heme aquí estoy, Señor, pero sé que no nos estás hablando para ir, sino para prepararnos. Así es que henos aquí, Señor, para prepararnos
para convertirnos en siervos tuyos, administradores fieles, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Como siempre les dimos, diezmos en fe. Diezmos en fe no son diezmos del Viejo Testamento, sino son diezmos de fe como Abraham dio, que es la medida. Amén.